Buenos días, familia. Vamos a hablar acerca de probablemente uno de los países con mayores problemas de inflación en el mundo ahora mismo. Algo lamentable para todos los que tenemos amistades en Argentina. Vamos a hablar acerca de, no es hiperinflación, pero es una inflación muy alta. Y cómo tú puedes protegerte. Si estás en los Estados Unidos, puedes protegerte de la inflación. Esto lo hablamos hace ya más de 3 años, cuando todo comenzó. Yo les di mi recomendación de lo que funcionó en 1970 y 1980. Hoy voy a tratar de explicártelo de la mejor manera posible para que logres entender y te puedas proteger de la inflación lo mejor posible. Pero si tú y yo nos quejamos en los Estados Unidos de 3.7% de inflación, 3.7% que fue el CPI del jueves, imagínate cómo se sienten los argentinos con una inflación de, escucha esto, tú y yo, Estados Unidos, 3.7%. En Argentina, una inflación de 138%. ¿Haciendo qué cosa? Que el Banco Central de Argentina aumentara las tasas federales a 133%. Déjame repetir. Tú y yo tenemos aquí en Estados Unidos 3.7% de CPI o de inflación, índice de inflación al consumidor. Y las tasas federales han ido de 0 a 5.25% en los últimos 2 años en los Estados Unidos. 3.7 y 5.25. En Argentina es 138% de inflación y 133% de tasa federal. Es una barbaridad. Te voy a explicar más o menos lo que está sucediendo con Argentina, y si tienes una amistad en Argentina, que te explique mejor. Y además de eso, voy a darte probablemente una de las mejores soluciones que existen para luchar la inflación. Lo único que te pido es que, por favor, me regales un like, te suscribas al canal y compártelo si crees que le puede servir. Y recuerda algo importante: crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo. O mejor aún, entrar al curso. Ok, Argentina. Argentina, si en Estados Unidos tenemos problemas de impresión de dinero casi que incontrolable, Argentina está sucediendo aún peor, porque el gobierno en Argentina está gastando a niveles que simplemente el país no puede absorber, y a la misma vez, como bien sabemos, lamentablemente el peso argentino no tiene el mismo poder internacional que tienen otras monedas como el euro o el dólar, que pueden respaldar un incremento temporal del gasto de gobierno. Bueno, en Argentina eso no sucede, y el gobierno lo que está haciendo es, por haber tanta inflación, imprimen más, y esto no soluciona el problema, simplemente lo extiende. Me acuerdo todos ustedes tienen que haber visto el lamentable incremento de moneda que sucedió en Venezuela. Todo el que sea venezolano, por favor, que dé más detalle en los comentarios si hay algo que a mí se me escapa. Que cada vez el dinero valía menos, las cosas valían más y se imprimían más y más dinero, y para ir a comprar un pan te hacía falta un camión de dinero. Es un decir, pero bueno, era una locura. Bueno, Argentina está comenzando a suceder algo similar, y el gobierno sigue imprimiendo dinero, aunque sabemos que esa no es la solución. La solución es arreglar la economía, aumentar la producción, depender menos del exterior, el gobierno que gaste menos, y entonces de esa forma tratar de respaldar el valor de la moneda. En fin, Argentina con una de las peores inflaciones del mundo entero, 138% de inflación. 138% de inflación. Tú y yo en Estados Unidos tenemos 3.7%. 138% de inflación. Y aumentaron la tasa federal en el día de ayer a 133%. Una barbaridad. Ahora, tenemos inflación en el mundo entero. Creo que no hay ningún país que se esté salvando de inflación ahora mismo.
cómo lo que estamos en Estados Unidos podemos protegernos de la inflación. Y esto yo se los dije a ustedes hace 3 años. Ustedes saben que yo soy un tipo raro y me gustan todos estos estudios económicos. Y en 1970 y 1980, cuando sucedió algo similar a lo que sucede en el día de hoy, 1971, el presidente Nixon salió y dijo públicamente que se retiraba el dólar, el oro por respaldo del dólar, y entonces a partir de ahí se comenzó a imprimir dinero como si no hubiera un mañana, porque no había nada que lo controlara, y otros factores que hicieron que la inflación se disparara. La inflación se disparó, la Reserva Federal aumentó las tasas, comenzó a mejorar el tema de la inflación, empezó a caer. La Reserva Federal dijo que ya ganamos la inflación, le quitó la presión y la inflación regresó más fuerte todavía, haciendo que las tasas hipotecarias tuvieron como en 20%, las tasas federales como en 18%, una locura. Ha sido la etapa de mayor inflación en el último siglo en los Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los que ganaron? Y esa es la pregunta que usted te tiene que hacer. Ok, en el ciclo que estamos en el día de hoy, ¿cuál es la etapa más parecida a la cual hemos estado en años anteriores? Y una vez que determinemos cuál es esa etapa, que es 1970 y 1980, ¿cuáles fueron los ganadores de esa etapa? Los ganadores de esa etapa fueron nada más y nada menos. Yo se lo dije a usted hace 3 años, cuando todo el mundo me estaba criticando por decir, ¿cómo tú puedes decirle a la gente que compre casa? Porque se trata del índice de asequibilidad. Las tasas hipotecarias estaban en un récord histórico bajo, haciendo que el índice de asequibilidad estuviera genial para todo el que quería comprar propiedades. Porque lamentablemente muchas personas solo hablan de precio y no es solamente el precio, es el paquete completo. Y en el momento en que tuvimos tasas hipotecarias tan bajas, millones de personas fueron calificadas para poder comprar, y por eso vimos la guerra de oferta que daba precios más altos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy, ¿por qué en 1970 y 1980 los que compraron propiedades fueron los ganadores? Déjame ponerlo de la forma más sencilla posible. Tú compras una propiedad en 300 en el día de hoy, pero que esa propiedad de 300 tú la compras con 15, con un 3% de convencional. Una propiedad de 300,000 la compras con 15,000 con un 3% de depósito convencional y ya estás viviendo en la propiedad. ¿Estamos bien ahí? Vale 300,000, tú tienes un pago de $2,500, por poner un número. Puede ser más alto, puede ser más bajo. $2,500. La compras con convencional al 3%, las compras con $15,000. Comienza toda la locura con la inflación. Todo en la economía sube. Todo en la economía sube porque la moneda se devalúa. El peso argentino se ha devaluado 20% en un solo mes. 20% en un solo mes, es una locura. Pero bueno, en Estados Unidos por suerte no está pasando igual, pero pudiera pasar. Va a depender de lo que tú pienses. Tú compras esa propiedad en 300 por solo 15,000. Tú tienes un pago mensual de 2,500 y tu salario es de 5,000. Tienes un DTI de 50%. Todo se va por las nubes y la inflación se acelera, todo sube, incluyendo los precios de las propiedades. Esa propiedad de 300 en 3 años vale 400, 450, $500,000. Pero tu pago mensual continúa siendo el mismo. Pero como todo aumentó, lo más probable, como está sucediendo ahora con las huelgas, lo más probable es que tu salario también aumentó. Tu pago mensual se mantuvo en $2,500, pero tu salario, que era de 5,000, aumentó a 7,000. Y por lo tanto, ahora es más fácil para ti poder pagar esa hipoteca. Pero voy a ir un poquitico más allá de lo que yo trato de explicarles todos los días para que les sea más fácil tomar la decisión y entender el proceso. No compre la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingresos. Tú compraste esa propiedad en 300 con 3% de depósito, $15,000, y tomas parte de la propiedad y la renta. Inicialmente la renta es en $1,000, pero como a los 4 o 5 años todo ha subido de valor,
esa renta en el valor de mercado de los próximos 4 o 5 años, que inicialmente estaba en 1.000, ahora está en 1.500, en $2.000. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, y esto es un ciclo que puede pasar más acelerado o menos acelerado, pero va a suceder. A medida que va pasando el tiempo, esa renta que era de $1.000 subió a $1.500, $2.000, y tu pago mensual hipotecario se mantuvo igual. Y además tu salario aumentó. O sea, todo tu ingreso regular de tu trabajo, de tu negocio aumentó por la inflación, y el ingreso de la renta que tú estás cobrando aumentó por la inflación general. Pero tu pago de deuda se mantuvo parejo. Moraleja del asunto, le ganaste a la inflación con inversiones en bienes raíces. Hay 4 beneficios fundamentales: apreciación, depreciación, flujo de caja y pago principal. No es uno solo. Por favor, invierte en bienes raíces. La forma más sencilla de hacerlo es mediante residencia primaria en una propiedad que genere ingresos. Espero que entiendas a lo que yo me refiero, y si quieres podemos hacer algún día de esto una clase en vivo para buscar propiedades en tu mercado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le va a servir. Recuerda, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo. Te le quiere, familia. Bye bye.